Rogelio. Televisa presenta. Muy buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jocelyn González Uraquini. Yo voy a dar un poco a conocer lo que son las edades. Licenciada, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Mariela Joaquina Condori y vamos a exponer sobre las personas atendidas. Mi persona va a hablar sobre las personas atendidas según su capacidad y según su pobreza. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Yolanda Joaquina Condori. Mi persona va a exponer sobre la violencia. Buenas tardes, licenciada, compañeras y compañeros. Mi nombre es Claudia Judith Conechumbe y mi persona desarrollará el tema de la situación de ilegalidad. Así es, y aquí está el grupo 5. Alegría, alegría, que llegó el grupo 5. A pesar de las causas de exclusión y vulnerabilidad en nuestra sociedad, cambian los perfiles de las personas a las que los servidores sociales atienden. Para que esta atención sea justa y de calidad y cuidadosa, nos hace falta reconocer a las personas y disponer de programas y profesionales adecuados a ello. En nuestra actualidad existen políticas de atención a la dependencia y a la promoción de autonomía que han logrado cambiar la visión de las cosas. Y aún así existen personas que no reconocen como sujetos de los servicios sociales por considerarlos asistencialistas. Estas personas no se consideran a sí mismas sujetos de los servicios sociales, aunque lo son. Existen variedad de perfiles de personas que son atendidas por los servicios sociales, las cuales hemos clasificado las problemáticas en 5 categorías según la principal causa de vulnerabilidad. Estas causas son la edad, la capacidad, la pobreza, la violencia y la situación de ilegalidad, que a continuación vamos a desarrollar brevemente estas 5 categorías con el fin de exponer los conflictos éticos que cada una puedan implicar. Edad. Bueno, la edad es uno de los principales problemas colectivos, también ya que es relativa la responsabilidad sobre el cuidado de las personas menores o también de ancianos que suelen tener un lugar en el seno del hogar y recaen lo que es en el núcleo familiar. Ambos son colectivos que acusan los grandes cambios sociales que han repercutido en el cuidado de las personas en el hogar, la incorporación de la mujer en el trabajo, también en las diferentes formas, la familia y sus nuevas dinámicas familiares, que es el cuestionamiento principal del principio de autoridad, así como las formas tradicionales de educar. Bueno, hablando del caso de los menores de edad, los cuidados son más cruciales para su seno de desarrollo físico, emocional, intelectual, con diferentes intensidades según lo que es la fase del crecimiento. Es necesario también que puedan independizarse los responsables de dicho cuidado. Suelen ser los padres o familia más extensa, por ejemplo, los abuelos, los tíos, los hermanos, y por distintos motivos esto fallará. Los menores se encontrarían en una situación de desamparo. Y bueno, los servicios sociales se encontrarán en una situación de desamparo y los servicios sociales tendrán que decidir quién cuidará de los niños o de quién cuidará de ellos. Como también la vida de los niños sigue mientras los profesionales y padres y su vínculo en el curso. Con miras a su estabilidad se debe valorar su escolarización, debe saber si acabará el curso en el colegio, debe saber también que sus padres no están, debe saber también que han
hecho nada, no han hecho nada, ellos deben saber que no han hecho nada malo. Si va a vivir con sus abuelos, debemos explicarle la verdad en la dosis que o sea, es como, como ellos lo solicitamos y siempre con ánimos de, o sea, de darles estabilidad mental. En el cambio de la infancia se presentan también situaciones en la que la forma de las decisiones está especialmente compleja con la separación del bebé de su madre o en el momento del nacimiento a causa del maltrato prenatal o también en la prevención de un futuro desamparo del bebé. Hay que tomar decisiones respecto a la convivencia que integra tanto la madre como el bebé en un centro para desarrollar sus habilidades de maternidad, de la responsabilidad. Si se le retira al bebé a la madre en el mismo hospital, si por un bebé periodo de tiempo se encarga el recién nacido a una familia mientras se decide qué hacer con la progenitora, la complejidad y este riesgo es tal que en esos casos es muy convincente la consulta con comités o espacios de reflexión con el fin de que estos elaboren protocolos y actuación que establezcan criterios. También se puede hablar sobre la problemática de los adolescentes que también tienen que ver su falta de conciencia en los riesgos a los que se expone o con la consecuencia que simplemente las decisiones dirían que pueden traer a su vida el consumo de drogas, relaciones de sumisión, acoso digital. Por otro lado también estaría lo que es, nosotros no debemos ignorar lo que es el fracaso escolar de las personas menores atendidas por los servicios sociales. En toda la intervención, el objetivo es un solo proyecto, son el psicosocioeducativo. Esto está dirigido para regenerar y orientar su historia de vida. Para ellos hay que procurar y averiguar las causas de su sufrimiento. En el caso de las personas mayores es diferente, ya que ellos, en la condición de vulnerabilidad, está asociada a la enfermedad o al deterioro propio de la edad, lo que les impide realizar por sí solos su vida cotidiana o participar en la vida social. Son personas con un pasado y con un presente que en el presente ha dado cambios, ha necesitado también de cambios y que no siempre quieren o saben cómo hacerlo. Otra problemática ética respecto al colectivo del adulto mayor gritan alrededor de los entornos residenciales, de los centros de día. Bueno, por otra parte, puesto que la contención mecánica, farmacológica, física, ate contra un derecho fundamental de la persona a la libertad, precisan de una consideración ética, pues no siempre ese riesgo es para la propia persona. Lo que se está poniendo en cuestión es lo mismo que puede decirse de los centros residenciales, donde dicen que les van a dar una vida sana, segura, activa, ya que en los centros residenciales los inspectores se encargan de velar por el respeto y la atención en calidez, que también es un derecho, y el cuidado de las personas. No hay forma de saber lo que sucede dentro de las casas con las personas mayores, a no ser que ellas se sientan con fuerzas para pedir ayuda, o sean los vecinos o centros de salud
eh, quienes deben dar también la voz y alertar la problemática. Cuando hablamos de capacidad, aquí vemos la discapacidad física e intelectual de las personas. ¿Ya? Estas personas son vulneradas en su derecho, en su toma de decisión. Es por eso que tampoco se les puede decir personas discapacitadas. El nombre está mal dicho, se debe decir diversidad funcional y no estar diciendo discapacidad, minusválido o cosas así. Los problemas de las diversidades funcionales son varias, ¿no? Y estas se puede ver, digamos, intelectual, físicamente. Cuando hablamos de discapacidad o capacidad, podemos mencionar modelos. El modelo rehabilitativo, el modelo social, el modelo de derecho y el modelo biopsicosocial, ¿ya? Cuando hablamos de modelo rehabilitativo, hablamos sobre que aquí entra el doctor, ya es como una enfermedad, ¿ya? Entonces tenemos que dar cuidado y tratamiento a estas personas. Cuando hablamos del modelo social, este problema es ya latente dentro de la sociedad, es diverso en estas diversidades funcionales. Cuando hablamos de modelo de derecho, es importante reconocer los derechos de las personas con diversidad funcional. El modelo biopsicosocial engloba las tres: biológico, neurológico y mental. Para mejorar estas diversidades funcionales debe existir políticas sociales donde se enfocan en buscar el bienestar y adecuadas necesidades para estas personas. Los servicios sociales, ¿qué trabajo tienen? Se enfocan en cambiar las causas de la vulnerabilidad. También podemos hablar sobre las redes de apoyo, acompañan a las personas en su discapacidad intelectual o esto regula jurídicamente, ¿ya? El problema ético, aquí entra el problema ético más que todo las personas que cuidan de estas personas, porque a veces ellos solo se enfocan en cuidar lo que está mal, digamos. Si la persona está mal del pie, solo de eso, digamos, que pueda ayudarle a pasar, pero no ve más allá de sus emociones, qué siente, cómo se siente, ¿ya? Entonces, podemos decir que este problema ético falta mucho, tiene que mejorar para que puedan dar sus derechos, puedan ser puestos en práctica, ¿ya? Gracias a esto hay una institución que defiende, ya hay una organización en estas personas. Hablar sobre las personas atendidas frente a la pobreza, ¿ya? Esto nos quiere decir que cuando hablamos de pobreza no solamente quiere decir que nos falta los servicios básicos o nos falta dinero, también esa es una parte de la carencia dentro de la familia o de la persona. Pero también hablamos sobre la carencia del trabajo. O sea, ¿por qué existe la pobreza? Porque no hay trabajo, no hay aspectos que puedan mejorar. Entonces, dentro de este trabajo, ¿cuáles son sus indicadores? Que no hay profesionales capaces o ya se mide por el título, entonces ya no tenemos esos salarios que anhelamos, porque ya ven niveles altos. Entonces, en favor de que ya ha terminado este proceso de formarte, no hay trabajo. Entonces, eso hace que ya haya carencias y exista la pobreza. También podemos decir que para esto nosotros como servidores, trabajadores sociales, tenemos que poner políticas, nuevas políticas frente a estas necesidades, ¿ya? Las personas sin hogar, las
personas que están en la calle, ellos a veces solo ven lo que las personas pueden dar y con eso se conforman, pero es más allá la pobreza, o sea, la pobreza es mental, es intelectual, ¿ya? Y eso, cuando tú cambias esa mentalidad, puedes superar esta necesidad. La violencia. La violencia es un riesgo, daño o maltrato en el seno del hogar. Aconseja la intervención, realizar dinámicas, pero también podemos decir que en esta convivencia en familia no siempre se puede llegar a muchos grupos. Uno, podemos decir a los niños, niñas y adolescentes, ya que no se puede llegar a estos grupos. También podemos decir que no se puede llegar a los grupos en gran cantidad, que quiere decir grupos en comunidad social o comunidades, ya que estos grupos no autorizan, tampoco dan aporte o consentimiento para que se haga una intervención dinámica. Y muchos en los grupos sociales no creen en estas dinámicas para ver el daño sobre la violencia. Lamentablemente podemos decir que la violencia es una principal dificultad que se ve en la familia, ya que tiene varias categorías y conlleva a traer proyectos psicosocioeducativos que permiten a las personas convivir para tener extremos de seguridad. Podemos decir que se puede implementar proyectos para identificar este mal que es la violencia. Con los proyectos podemos pacificar tal vez el tema de violencia, pero también podemos decir que la violencia lamentablemente es un mal en la familia. Cuando nosotros realizamos la intervención de servicios sociales, lo primero que nosotros debemos hacer es enfocarnos en la víctima y no en el victimario. Lamentablemente la víctima a veces no llega a denunciar a su victimario, ya porque tiene un daño emocional. Podemos decir que la víctima puede denunciar a su victimario, pero esto no llega a subsanar el daño que tiene interno, porque esto queda como un trauma. Y nosotros, al gestionar la valoración, podemos decir, es más difícil decir que la víctima nos acompañe en el proceso largo de la denuncia y a la hora de llegar ante un juez no quiera declarar y no se pueda llegar a hacer una denuncia. También podemos decir que la víctima, lamentablemente, puede callar este tipo de violencia, pero no podemos obligarle. Si ella decide no denunciar, nosotros no podemos obligarla, ya que nosotros estaríamos victimizando a la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hacemos recuerdo de la violencia que ha sufrido. Nosotros al preguntarle qué ha pasado, qué ha hecho, entonces nosotros no debemos hacer eso, más al contrario debemos tratar de que se olvide lamentablemente de ese momento, pero no así de la violencia que ha sufrido. Entonces nosotros debemos tratar de ayudar a la víctima y no abocarnos en el victimario, que es el agresor. El no disponer del estatus de ciudadanía, es decir, ser inmigrantes, sin papeles, refugiados, indocumentados, genera problemáticas éticas sobre cuál es la mejor forma de proceder, cuando las propias leyes no permiten que estas personas estén entre nosotros. Cuando la pobreza se une a la situación de lo que es la ilegalidad, salir de este círculo es algo difícil. El incremento de la injusticia a nivel mundial hace que los migrantes o refugiados huyan de la pobreza o de la guerra y pongan a prueba a los servicios sociales respecto a quienes deben atender. La primacía de lo vital obliga a atender, pero la solución pasa por políticas mundiales que están fuera del alcance de lo que son los servicios sociales. Cuando los servicios sociales tienden a atender estos casos,
lo hacen por deber humanitario, pero la contradicción es notable. En efecto, la pregunta por la condición de ciudadanía, si es ética como debería serlo, exige que los podamos atender, pero si es jurídica, como de hecho lo es, les niega la ciudadanía, como resultado hace que tengamos que socorrerlos. Modelo social. Bien, este modelo nos dice que como está estructurado, atiende a lo que son las problemáticas internas estatales, pero aún no han resuelto su relación con los otros. Los servicios sociales no pueden resolver, pero sí actuar en ambas direcciones respecto a los vulnerables con políticas de reconocimiento que por lo menos en la acogida se los recuerde que son humanos. Una vida buena es una vida dedicada a la búsqueda de la vida buena. Una sociedad justa es la que garantiza la oportunidad de esa búsqueda personal y en comunidad. Una vida de calidad es la que cuida ambas dimensiones. Los servicios sociales se dedican a la compleja labor de que nadie puede ni quede excluido a ello. Loco de estar en la universidad.